Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios en San Marcos capítulo 11. Estaremos leyendo versículos 1 al 11. 1 al 11. Dice así el Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, queremos darte las gracias, esta oportunidad que tú nos das, de que podemos meditar en tu palabra. Gracias, Padre, ese día tan hermoso que tú nos das. Pedimos tu bendición en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y los que escuchan y escucharán tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En estos momentos queremos meditar en la palabra de Dios, donde nos habla aquí Jesús, el Rey, la entrada triunfal. Solamente aquellos que tienen una batalla y ganan esa batalla, entran una entrada que llaman entrada triunfal. Aquí encontramos en ese texto, donde inicia el Evangelio de Marcos, el relato de la etapa final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos nosotros la semana de pasión. Y hasta el capítulo 15 de Marcos vemos los eventos ocurridos en ese periodo. Marcos inicia esa sección
en una ocasión muy importante, muy notorio en toda la ciudad de Jerusalén. Y eso quedó registrado. Los 4 evangelios nos cuentan de esa entrada triunfal a Jerusalén. Ese impacto que tuvo en Jerusalén en la fiesta de la Pascua también había ocurrido pocos días acerca de la resurrección de Lázaro. El pueblo en estos instantes estaba recordando cómo Dios había liberado de la esclavitud que ellos estaban en Israel. Perdón, los israelitas en Egipto, para que pudieran ir a la tierra prometida, que Dios había dado esa promesa que le daría a sus padres y a ellos. Y esto encontramos que Dios mismo es como rey. Entonces aquí encontramos que la gente, al ver llegando Jesús con sus discípulos, vemos cómo con gran júbilo y alboroto entró a Jerusalén. Y hasta los enemigos de Jesús entonces buscaron de qué manera iban a prenderlo y condenarlo a muerte. Así que veamos 3 puntos muy importantes para nuestra enseñanza. En primer lugar, nosotros debemos toda sujeción y obediencia a nuestro rey. En segundo lugar, nosotros debemos toda honra y reconocimiento a nuestro Salvador, el Rey. Y por último veremos, Él espera de nosotros una completa adoración. Vemos entonces aquí que Él pide de sus seguidores total sujeción y obediencia. ¿Por qué? Primero, porque Él es el dueño de toda la creación. Hemos visto a través del Evangelio apenas en la introducción, en el primer capítulo, cómo Jesús empezó la enseñanza, las obras que empieza a hacer, y ahora saltamos al capítulo 11 por la situación o por los eventos que se aproximan la Semana Santa. Por eso es que tomamos esto, la entrada triunfal. Y eso nos demuestra que Jesucristo es el Mesías prometido y Él mismo, Dios con nosotros, Emmanuel. Dios nos muestra de que Él es el dueño de todo lo que existe. Nos dice nos dice en San Juan capítulo 1 que no hay nada de todo lo que existe, que no haya creado Él. Él fue el creador, nuestro Jesús, el Mesías. Por eso es que Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la creación está sujeta a Dios. Él la creó para su gloria y honra y sirve para su propósito eterno. Y Dios nos ha dado el privilegio nosotros
como hijos de Él, seamos parte de esa creación y es de nosotros. El mismo Señor, nuestro Dios, dice, si yo tuviera hambre, en Salmo 50, versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Toda la creación le pertenece a Dios. Ese animalito llamado el burrito, el burrito, también es creación de Dios. Pertenece a Él y Él puede utilizar como quiera. Y así fue. Fue profetizado de que el rey iba a entrar a Jerusalén, no utilizando el caballo, porque el caballo representa la pelea, la guerra. En cambio, el burrito representa el trabajo. Nadie lo aprecia. Todos llaman a ese animal estúpido, lo que fuera, pero Dios utilizó porque es de Él. No solamente esto, sino que en segundo lugar encontramos de que Él demanda toda obediencia. Nos demanda que obedezcamos todo, nosotros como sus seguidores, en ese caso, sus discípulos. Jesús nos dice el texto que mandó a 2 de sus discípulos a traer ese animalito, indicando que él devolvería después a su dueño cuando haya cumplido su propósito. La instrucción fue clara y la obediencia de los discípulos en esta oportunidad también fue muy clara y expedita. Siguieron los discípulos las instrucciones dadas por el Señor, creyeron y obedecieron a sus palabras y encontramos tal como el Señor les había dicho. Ojalá a través de esa enseñanza aprendamos de que debemos obedecer incondicionalmente a nuestro Salvador. A veces somos necios. Las instrucciones que Él nos da, empezamos a poner peros y muchas veces queremos hacer creyendo de que nuestros planes son mejores que de Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos obedecer total y completamente sabiendo de que Él tiene todo el conocimiento y desea lo mejor. El compromiso que adquirimos con nuestro Dios debe ser de voluntad y completa obediencia. En tercer lugar, Él demanda nuestra total entrega de lo que nosotros hemos creído, es decir, nosotros los creyentes, nosotros los seguidores de Jesús. Los dueños del pollino que sería llevado al Señor se inquietaron al principio y preguntaron, ¿qué están haciendo? Pero al escuchar, cuando los discípulos le dijeron al dueño, el Señor lo necesita. Entonces él entregó realmente con gozo
con alegría. Seguramente ellos conocían a Jesús, pero Jesús, como Dios, sabía todo lo que iba a pasar. Sea lo que fuere, encontramos de que Él demandó una total entrega de todo lo que tenemos. En ese caso, el dueño del pollino no puso objeción, sino que con gusto entregó para que Jesús utilizara ese pollino. El segundo lugar, dijimos que íbamos a ver acerca de que toda nuestra honra y todo nuestro reconocimiento. Lo segundo que podemos ver en este pasaje al afirmar Jesús, que es nuestro Rey, es que debemos toda honra y reconocimiento. Necesitamos entender, necesitamos reconocer la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que qué hermoso es servir a un Rey, servir a un Señor. Cuánto más servir a nuestro Dios, siendo Él nuestro Rey, nuestro Dios, y que Él merece toda nuestra atención, nuestra consideración, nuestra estima, sí, nuestro reconocimiento. Los discípulos lo hicieron así. Nos dice que cuando ellos llevaron el pollino, los discípulos pusieron, o yo no sé quién fue, pero me da la impresión que son los discípulos que colocaron en primer lugar su ropa. Como ese pollino, nadie se había montado en él, no tenía la silla. Así que la ropa sirvió como el asiento. No solamente esto, sino que nos dice la palabra de Dios, los que iban adelante y los que venían atrás estaban gritando, Hosana, Hosana, el Rey. ¿Por qué? Porque Él es el Rey prometido. La multitud comenzó a seguir el ejemplo que veían en los discípulos de honrar al Señor y pusieron sus mantos, otros pusieron ramas, otros alfombras en el camino para que el Señor pudiera ir encima de todo eso que colocaban. Más adelante, entonces, vemos que el Rey merece todo por cuanto todo lo que existe es de Él. Gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, Jesús en ese sentido es reconocido porque Dios prometió de que enviaría un Rey. Y ese es el Rey que podía salvar. En segundo lugar, es el Rey prometido. Segundo, el Rey que trae paz a su pueblo. Decían también, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Proclamaban así que Jesús es el Rey prometido de la promesa a David, que traería paz y paz duradera para su pueblo. Exaltaban a Jesús, su reino, su venida desde el cielo para salvar a la humanidad. Hermanos,
somos llamados a honrar al Señor, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Y los peregrinos, cuando venían a Jerusalén, cantaban: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahora esos peregrinos que llegaban allí, sin duda cantaron esa canción. Reconocieron de que Cristo es el Rey. Y por último, ese punto, Jesús es el Rey que vino a salvar a los suyos. Desgraciadamente, la gente de su tiempo pensaban de que Jesús, al ser el Rey, iba a expulsar a los romanos, va a liberar de la esclavitud que vivían allí. Jesús vino a hacer más que esto. Él vino a liberar de nuestros pecados. Y Jesucristo mandó su único Hijo para liberarnos. Él verdaderamente bueno y perfecto nos liberó de la condenación eterna y nos dio una vida eterna y nos salvó de la condenación del pecado. Gracias a la obra perfecta que Jesucristo vino a hacer. Por último, nosotros debemos una completa adoración. Hemos visto, en primer lugar, que necesitamos total sujeción y obediencia. En segundo lugar, Él debe toda nuestra honra y nuestro reconocimiento. Y por último, Él debe y pide una completa adoración. Termina este pasaje indicándonos que Jesús entra al Jerusalén, va al templo y sabemos de que nuestro texto no habla de eso, sino siguiente, como Él limpió el templo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del templo. Y ve cómo la gente adora a Él. En el templo, los israelitas ofrecían los sacrificios. Precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo va al templo para indicar que Él es el sacrificio verdadero. Como Hebreos nos dice de que una y otra vez el sumo sacerdote cada año tenía que hacer sacrificio, pero en ese caso se hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. La verdadera adoración en el templo. Y encontramos la verdadera fuente de comunión y deleite. Nosotros, dice la palabra de Dios, Pablo, que somos el templo de Dios. Ahora tenemos acceso a Cristo. Y no solo eso, sino que nosotros siendo el templo de Dios, Dios mora en nosotros. Él es el Rey. Por consiguiente, toda nuestra adoración debe ser total y completa. Solo podemos ser y encontrar el deleite en Dios cuando verdaderamente adoramos, cuando verdaderamente oramos, cuando verdaderamente pedimos a Dios, cuando expresamos en nuestros labios nuestra gratitud, como debemos estar haciendo, y cuando demostramos nuestra reverencia y amor que hay en nuestros corazones hacia ese Dios que nos envió a su Hijo y nos salvó. Verdaderamente nosotros adoramos a Jesús en verdad y rendimos nuestra vida total y completamente a Él
y nos gozamos, nos deleitamos. Sí, hermanos. En conclusión, Jesús es nuestro Rey. Nosotros estamos total y completamente sujetos a Él y obedecemos. Le debemos toda honra y reconocimiento. Le debemos y hacemos toda adoración total. Reconocemos que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor. No es un simple cantar. Jesús es mi vida. Jesús es mi Rey soberano, sino que de verdad hacemos y vivimos esto. Pidamos a Dios que Él nos ayude a que reconozcamos que Jesús es nuestro Rey y que Él nos guíe para seguir adorando una y otra vez y para siempre. Amén. Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, perdón, te damos las infinitas gracias porque en tu plan eterno enviaste a tu Hijo para salvarnos. Gracias por cada hermano y hermana, pero también yo te ruego a aquellas personas que aún todavía no te han hecho de ti como su Rey, como su Señor, su Salvador, que estés hablando al corazón de ellos y que pueda vivir esa vida de obediencia, Señor. Ayúdenos a seguir siempre obedeciéndote. Bendice a cada familia. Esto en el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén.